Oh, qué será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Vamos a buscar la palabra del Señor en esta hora. Bueno, antes de eso, sí, vamos a estar en Segunda de Crónicas, capítulo 34. No sé si ustedes recuerdan, hace unos domingos atrás trajimos un estudio a través de un contraste entre Samuel y la casa de Elí, incluyendo el sacerdote y sus hijos. En ese tiempo desarrollamos la vida de esos dos líderes y vimos algunos contrastes muy marcados entre ellos en medio de la decadencia espiritual que vivía la nación de Israel. Dios levantaba a un sacerdote, Dios levantaba a un joven que iba creciendo, iba buscando a Dios, tenía un deseo ardiente por buscar al Señor. Las características que vimos de los hijos de Elí dice la palabra de Dios, que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Estaban en el altar, ministraban, estaban encargados de ministrar a Dios, pero dice la palabra que eran hombres impíos. No sé si ustedes recuerdan todo ese tema que desarrollamos. No tenían conocimiento de Dios, hermanos. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que sacerdotes ungidos para ministrar delante de Dios no conozcan al Dios que les servían? ¿Y cómo es posible que se supone que la casa de Elí era la que debía recibir la exhortación de Dios al pueblo? Dios había enmudecido y había rechazado la casa de Elí. ¿Por qué vino este desastre en la casa de Elí? La Biblia dice que eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Dios, menospreciaban las ofrendas, menospreciaban por ende la palabra de Dios, e iban aún más lejos. Los hijos de Elí fornicaban con las que servían en el templo, en la casa de Dios. La casa de Dios estaba llena de idolatría, estaba llena de hombres. Yo me imagino todos esos hombres y esas mujeres ofreciendo sacrificio delante de Dios, pero lo hacían de la boca hacia afuera, porque su corazón estaba lejos de su Señor. Y en esta mañana vamos a seguir con un segundo contraste y vamos a estar en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Hermanos, nosotros no podemos, y le pido por favor que abra su corazón más que sus ojos, abra sus oídos. Ponga sus celulares en vibrador, si quiere apáguelo. Las llamadas pueden esperar. Abra su corazón, porque lo que Dios está haciendo en estos últimos meses en la iglesia no puede pasar desapercibido. Les ruego por favor, hermanos, que preste atención a lo que Dios está trayendo a su iglesia. Quedé pasmado en la forma que introdujeron estos jóvenes hoy este devocional, porque justo hablaba de tres cosas fundamentales: confesión de pecado, apartarme del pecado y volverme a Dios en humillación. Es necesario que la iglesia de Dios se vuelva de su idolatría, de su pecado, de su desobediencia, de cualquier cosa. Confesemos el pecado delante de Dios y volvamos a Él en arrepentimiento. Eso se llama reforma espiritual. Y eso fue lo que hizo Samuel en medio de una nación que estaba volcada a la idolatría. Y es lo mismo que hizo Josías, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Vimos un contraste, el primer contraste en esta serie que se llama Contrastes, Reformas que Perduran. Vimos el primer contraste entre Samuel y la casa de Elí.
Yo espero que a usted se le haya quedado algo de esa predicación ese día. Y en este segundo contraste, ya el Señor empezó con este tiempo devocional en esta mañana a hablarnos, hermano, a hablar por su palabra. Leían ellos en Juan: si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso leían los jóvenes en el devocional ahorita. Y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 34 versículo 1 y 2. Veremos todo el capítulo 34 completo, porque veremos algunas, o no algunas, veremos las reformas que hizo Josías. Si nos da el tiempo veremos por lo menos 2 y continuaremos el próximo domingo, Dios mediante. En este segundo contraste vamos a ver a Josías. Josías tuvo un padre que se llamó Amón. En el capítulo 33 de 2 de Crónicas relata su reinado de 2 años. Y este hombre hizo lo malo delante de Dios. Pero antes de Amón, también su abuelo Manasés también se volcó a la idolatría y al pecado. Instituyó el culto al sol, el culto a la luna, el culto a todos los Baales y sus diferentes tipos, y no buscaron a Dios. Bueno, al final de sus días, Manasés buscó a Dios, se humilló, Dios le perdonó. Pero Amón, dice la palabra, que se volcó. Después de Manasés se levanta Amón, el papá de Josías, y se volca otra vez al pecado y a la idolatría. No amaban a Dios, no tenían conocimiento de Dios y no tenían temor de Dios en sus corazones. Eran reyes que se supone que debían guiar al pueblo a buscar al Señor, pero no lo hacían. Muere Amón. El capítulo 33 y 2 de Reyes 22 dice que los siervos de Amón conspiraron contra él en su propia casa. Lo mataron y ellos mismos pusieron a Josías como rey sobre Israel. Por eso vemos en el capítulo 34 de 2 de Crónicas que Josías tenía apenas 8 años cuando comenzó a reinar. Y nos preguntamos, ¿qué hacen nuestros hijos? ¿Qué hacen los jóvenes en este tiempo con 8 años? Jugar Free Fire, ver videos en Netflix. Dicen algunos teólogos que, o no sé, predicadores, de que un niño no te aguanta más de 10 minutos escuchando un mensaje porque se duerme, se pone inquieto, su cuerpo es muy sensible, no puede escuchar, pero sí puede ver televisión 4 horas, pero sí puede jugar Free Fire de 8 años, puede jugar Free Fire todo el día, que si tú no le quitas el celular o la tablet, te pasa el día en eso. Pero no puede escuchar la palabra de Dios 10 minutos. Dicen los expertos, los que nos ayudan a criar nuestros hijos, hoy dicen eso. Que un niño hay que dejarlo de 8 años que brinque, que vaya 200,000 veces al baño en medio del culto, porque no tiene la capacidad de escuchar. Josías tenía 8 años, era de carne y hueso. Josías no era un ser creado directamente como que no sentía, que no se cansaba. Tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y en esta mañana, hermanos, Dios nos llama la atención. En esta mañana, hermanos, Dios habla a nuestro corazón, como habló el domingo pasado, como habló el domingo antepasado, antes de ese, como habló a través del contraste entre Samuel. Dios está hablando a su iglesia. Está tratando, y no está hablando temas mundiales, temas globales de crisis. Dios está hablando su palabra, que siempre ha estado ahí. Y creo que nosotros debemos prestar atención. Dice 2 de Crónicas capítulo 34 versículo 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre,
sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Este hizo lo recto, versículo 2, ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Haciendo una breve introducción, hermano, en contraste con su padre, como le había dicho su padre Amón, su abuelo Manasés, Josías llegó a ser un gran gobernante sobre Judá. Hizo reformas sobre Judá y reinó durante 31 años, entre los años 640 al 609 antes de Jesucristo. Ascendió al trono luego de la muerte de su papá a través de una conspiración. Ahora, ¿por qué Amón murió prematuramente? Porque desechó la ley de Dios. No le importaba, no le interesaba, no estaba en sus planes gobernar o dejarse gobernar con Dios para él gobernar la nación, sino que igual que los hijos de Elí, decidió él hacer lo que bien le parecía. Josías tenía apenas 8 años cuando comenzó a reinar, y dice la palabra que a los 16 años comprendió la responsabilidad de su oficio. 8 años después, con apenas 16 años, siendo un joven adolescente con la edad de Abel, dice la palabra de Dios, entendió la responsabilidad de su oficio. Aún a esta corta edad mostró más sabiduría, hermano, que todos los reyes que le antecedieron a él. Así que Dios, hermanos, a veces nosotros pensamos y nos enfocamos tanto nosotros en buscar a Dios, que vamos caminando y los hijos lo vamos descuidando. Y entonces los hijos nos lo van criando la televisión, el vecino, los videojuegos, los canales de YouTube. Y yo soy tan espiritual que en cada palabra, de 10 palabras, yo hablo una en lenguas, yo oro en el espíritu, pero mis hijos se van criando impíos dentro de la casa. Por eso, hermano, una y otra vez hablo por mí, hablo con mis hijos, me siento, le digo la responsabilidad de ellos encontrarse con Dios personalmente. Cada padre, aprovecho la ocasión para hablarle de sus jóvenes, de sus hijos jóvenes. No es responsabilidad de César instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Hablo de César porque es el pastor de jóvenes. No es responsabilidad de César. César puede ayudarnos a nosotros con la crianza de nuestros hijos. Es responsabilidad tuya sacar tiempo diario para que tus hijos conozcan a Dios a través de su palabra. Yo sé que no hay mucho amén, pero es nuestra responsabilidad, padres. No es César, llama a mi hijo, César, visita a mi hijo. César debe hacerlo, es su responsabilidad. Pero la responsabilidad suya es pastorear a sus hijos, porque quien está el día a día con ellos es usted. Hermanos, perdonen que todavía no he arrancado con la predicación. Parte de nuestra responsabilidad en esta reforma espiritual a la que Dios está llamando a su iglesia, parte de nuestra responsabilidad es empezar por nuestra casa. Nuestra casa. La reforma espiritual empieza primero en usted. Vamos a ver los versículos más adelante, del 3 en adelante, que Josías, dice la palabra, que prácticamente limpió la nación de Judá e Israel. Comenzó a derribar las aceras, los altares, a limpiar la casa, a limpiar el pueblo. Hizo un con todo. Yo te pregunto en esta mañana, hermanos, ¿qué reforma estás tú haciendo en tu vida espiritual? ¿Qué reforma tú estás haciendo tú, personalmente? ¿Cuáles pecados tú
tú estás haciendo que tú sabes que tienes que dejar, pero estás posponiendo. Y esos pecados te tienen estacionario en tu vida espiritual. Y no solamente, hermano, internamente te afecta, sino que hacia afuera también se va a notar tu crisis espiritual. Hermano, Josías hizo reforma. La reforma no te la va a hacer el que predica. La reforma no te la va a hacer el pastor. La reforma no te la va a hacer un sermón que tú escuches. La reforma la va a hacer la palabra de Dios, hermano, que tú tienes que leer, que tú tienes que estudiar, y que ella te dice que si tú confiesas tus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. La reforma espiritual empieza en nuestra vida cuando nosotros nos levantamos de manera enfática, de manera seria, y decimos: Señor, hasta aquí. Pecado de idolatría te saco, lo confieso. Señor, confieso mi pecado de idolatría, confieso mi pecado sexual, confieso mi pecado de mentira, confieso mi pecado de falta de fe, confieso mi pecado de engaño, confieso mi pecado de murmuración. Y hoy, Señor, decido servirte. Hoy empiezo a servirte. Hoy empiezo a leer tu palabra diariamente. Hoy empiezo a buscarte, Señor, como te buscó Josías. Esa reforma, Iglesia Bautista Betel, no la va a hacer tu hermano por ti, no la va a hacer tu vecino por ti, no la va a hacer tu pastor por ti. Es tu responsabilidad. Y mientras no confieses tu pecado, mientras no te levantes de tu estado en el que está, seguirá año tras año desaprovechando el tiempo. Y te preguntará: ¿por qué estoy tan mal? ¿Por qué no quiero orar? ¿Por qué no quiero ir a la iglesia? ¿Por qué me va mal en las finanzas? ¿Por qué no salgo de un lío? ¿Por qué no puedo ayudar a un hermano que está necesitado? A veces me dicen que ayude, pero no tengo nada que dar, porque el dinero, gano mucho dinero, pero me cae en saco roto. Porque tú estás en la iglesia, viene domingo, viene los miércoles, viene los viernes, viene los lunes, pero tú no eres cristiano. No busca a Dios como lo buscó Josías, sinceramente y de corazón. Porque tu Dios es el trabajo, tu Dios es la moda, tu Dios es el celular. Porque tu vida es tan ocupada que tú no tienes tiempo para evangelizar, no tienes tiempo para sacar un tiempo y venir a orar a la iglesia o orar en tu casa. No tienes tiempo para estudiar la Biblia. No tienes tiempo para visitar a un enfermo. No tienes tiempo para predicar. ¿Cómo vas a predicar? Si primero necesitas predicarte a ti mismo. ¿Cómo tendrás deseo de predicar afuera si adentro tú no estás predicándote a ti mismo? ¿Cómo puedes predicar si tu vida está cargada de pecado que tú no quieres confesar? El problema aquí, hermano, no es el pecado que cada día nos agobia, porque cada día el pecado nos agobia. Nuestro problema es que no queremos confesarlo. Nuestro problema es que no queremos dejarlo. ¿Por qué vino juicio sobre Elí y su casa? Porque ellos no quisieron renunciar al pecado. Hermano, el problema en sí no es el pecado, es que nosotros no queremos renunciar a él. No queremos cambiar. Nos causa demasiado placer el pecado para nosotros renunciar a él. Y queremos que Dios nos use cantando, y queremos tener una vida en el Espíritu, y queremos sentirnos gozosos. No puedes sentirte gozoso, porque aunque quieres levantar tus manos, hay una conciencia que Dios puso en ti que te dice: tú estás en pecado y no lo has confesado. Ay, hermanos, necesitamos hacer pacto urgente con Dios. Necesitamos hacer pacto urgente con Dios. Estoy realmente muy compungido porque la forma en que Dios empieza el culto de hoy no fue algo planeado. Abel vive en mi casa,
pero no sabía que iba a dirigir, que Dios lo guió a hacer. Y justo introduce este mensaje de las reformas que el pueblo de Dios necesita hacer, tomando como ejemplo la vida de un hombre que fue íntegro desde su temprana edad. Y entonces nos enseña a nosotros este pasaje que no hay edad para buscar a Dios. Que es mentira que un niño de 8 años no puede estar atento a un mensaje. Que es mentira que un niño de 8 años no puede leer la Biblia, no se le puede presionar a orar, no se le puede presionar a ayunar. Eso es mentira del diablo. Ningún niño se va a morir porque no coma hasta el mediodía. Y ¿sabes qué? A medida que nosotros lo instruimos a buscar a Dios, cuando ellos sean jóvenes, van a ser jóvenes de Dios. No como muchos que esperan los 18 años para independizarse, porque nunca han estado en la iglesia, nunca han sido cristianos. Van porque lo traemos, pero ya se hicieron independientes, ya van al lugar de donde siempre fueron. Van al lugar donde siempre su corazón estuvo y nosotros no nos dimos cuenta. ¿Y sabes qué? Dios nos va a pedir cuenta, no solamente por la reforma a nuestra vida espiritual, sino por la reforma a los hijos que Dios ha puesto en nuestra vida. En esos 2 capítulos, 34 y 35, hermanos, el cronista abarca 3 acontecimientos principales. La primera fase de la reforma abarca los versículos del 1 al 7. La gran reforma, la segunda reforma, sucede a los 18 años, los versículos 8 al 33. Y la tercera reforma, la celebración de la Pascua, capítulo 35 de Segunda de Crónicas, los versos 20 al 27. El pasaje paralelo de este estudio de Segunda de Crónicas 34 y 35 lo encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. Y vamos a ver la primera reforma y con eso cerramos por hoy. En la primera reforma, hermano, los versículos del 7 al 3, Segunda de Crónicas 34, recuerden, no nos hemos movido de ahí. Dice el versículo 3, a los 8 años de su reinado, o sea, teniendo ya Josías 16 años, ¿verdad? Comenzó a reinar a los 8 y a los 8 años de su reinado son 16. Siendo aún muchacho, versículo 3, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años, o sea, a los 20, comienza a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Versículo 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y la desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Versículo 5 dice: quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y el versículo 7 dice: y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Ese hombre salió, hermanos, peinó la nación, y hasta que no peinó la nación, hasta que no limpió la nación de Israel, no le dio reposo a su cuerpo en su casa. ¿Quién nos recuerda ese episodio? El episodio de Nehemías. ¿Recuerdan? Dice la palabra que Nehemías llegó, se reunió con unos cuantos y comenzó a peinar la zona para ver cómo estaba la situación de la ciudad después de ser destruida. Y tampoco dio reposo a su vida, tampoco volvió a su lugar hasta que no dejó
la nación reformada. Hermanos, nosotros necesitamos hacer esas reformas. Nosotros no podemos descansar hasta que no sepamos bíblicamente, no emocionalmente. Emocionalmente yo puedo sentirme bien y bíblicamente estar lejos de Dios. Las reformas que necesitamos hacer en nuestra vida no son reformas emocionales, porque el corazón es engañoso y perverso. Podemos callar la conciencia por un instante, pero esta volverá a gritar si seguimos insistiendo en el pecado. Si seguimos insistiendo en nuestra vida desordenada, si seguimos insistiendo en nuestra vida light, hermano, nos alcanzará la ira de Dios. Nos alcanzará el juicio de Dios. Sí, hermanos. Nosotros necesitamos pedirle a Dios fuerza para hacer esas reformas espirituales en nuestra vida y no descansar hasta que logremos el objetivo, hasta que logremos derribar los ídolos de nuestro corazón, hasta que logremos derribar el egoísmo de nuestra vida, hasta que logremos ordenar nuestros caminos acorde a la santa y bendita palabra de Dios. En esta primera reforma, hermano, quiero que veamos algunas definiciones de los ídolos que derribó Josías en ese tiempo que estuvo, en esa primera reforma que hizo de limpieza de la nación. Los lugares altos, dicen los versículos del 3 al 7, que en primer lugar derribó los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Eran elevaciones de terreno en lo que se construían altares para rendir cultos a las diferentes divinidades. Recuerden, hermano, que la tierra en la que vivía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto era una tierra que Dios le había prometido, Canaán. Pero los habitantes de Canaán, los cananeos, eran idólatras. Pero recuerden también en el tiempo de Moisés en el desierto que Dios dio a su pueblo leyes, y en todas las leyes le decía: guarden el día de reposo, guarden la ley de Dios y no se mezclen con naciones paganas. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo exactamente Israel? Lo contrario, hermanos. Yo me pregunto, hermanos, cuando Dios trae estas palabras a nuestras vidas, ¿de qué manera nosotros las recibimos? En silencio. Cuando abrimos la Biblia y leemos estas palabras, ¿qué efecto causan en nuestra vida? Cuando Dios trae a nosotros estos mensajes, su Biblia, su palabra, hermano, la Biblia está abierta, yo solamente estoy leyendo ahí. Esa Biblia es la que usted tiene, la que tenemos todos. Cuando nosotros la abrimos, ¿de qué manera Dios habla a nosotros, a nuestras vidas? Mire, hermanos, el pueblo de Israel sufrió tanto, y su sufrimiento fueron, vamos a decir, me atrevo a decir, no fueron sufrimientos que le tomó de sorpresa, porque ellos sabían que no caminaban bien delante de Dios, pero no se esforzaban en arreglar su vida con el Señor. Ellos pensaban que se iban a salir con la suya. Y yo me pregunto, y hago una relación mientras voy predicando esa historia de Josías y esa historia de la nación de Israel. ¿Pensamos nosotros que nos vamos a salir con las nuestras? ¿Pensamos nosotros que seguiremos mintiendo y que nos vamos a salir victoriosos de esa mentira? ¿Pensamos nosotros
que seguiremos en una relación extramarital y que vamos a salir bien. Pensamos nosotros que nos unimos a yugo desigual con los incrédulos. ¿Sabe qué son los incrédulos? Los impíos, los que no tienen temor de Dios, los que no aman a Dios ni a su palabra. ¿Creen ustedes que le va a ir bien en la vida mezclándose con impíos? Haciendo negocio con impíos. Eso es yugo desigual. ¿Usted cree que solamente noviazgo y matrimonio? ¿Cree usted que haciendo sus negocios con los impíos, que no tienen temor de Dios, usted va a ser un hombre próspero o una mujer próspera? ¿Qué tiene que enseñarle a usted un impío para usted mezclarse con ellos, hermanos? ¿Nos hemos preguntado eso? Este hombre Josías buscó a Dios y lo primero que hizo fue levantarse en contra de la corriente de lo que ya era normal por muchos siglos en el pueblo de Judá. Hermanos, los versículos que leímos, esas imágenes no fueron solamente en los lugares altos, era dentro del altar, era dentro de la iglesia. Los ídolos estaban dentro de la iglesia, ya era algo común. No solamente este hombre derriba los lugares altos, dice que también destruyó las imágenes de Acera. ¿Quién era Acera? Acera, hermanos, estaba relacionada con el culto a la fertilidad. Era la diosa, era la versión femenina de Baal. Era Acera. Así que, hermanos, tenían un dios para el sol, un dios para la fertilidad, era una diosa, Acera. Y este hombre derribó eso también. ¿Qué más? Mencionan esos versículos que destruyó esculturas, que se indica de forma general todas las representaciones de diosas y dioses no especificados. No solamente el pueblo de Israel se conformaba con algunos dioses famosos, sino que lo que no existían, ellos lo inventaban. Todo lo que pasaba y se movía, sea vivo o no, ellos representaban algo de ahí. Por eso dice Romanos capítulo 1, que Dios lo entregó a sus razonamientos, a sus propios razonamientos, porque prefirieron adorar lo creado antes que al Creador. Adoraban reptiles, adoraban todo, hermanos. Todo adoraban. El pueblo de Israel, no solamente escultura, no solamente imágenes de acera, no solamente lugares altos, sino que también este hombre de Dios, Josías, destruyó las imágenes fundidas. ¿Qué eran las imágenes fundidas? Era la multiplicación de esculturas y estatuas representativas de las divinidades de todos los pueblos circundantes. Aparte de eso, también destruyó este hombre en su reforma, en su limpieza a la nación, altares de Baales. Oiga el nombre, Baales. ¿Qué eran esos altares? Bueno, Baal, recuerde que era la representación del Señor, dueño, mayordomo, poseedor. Y entonces este plural de Baales indica las diferentes representaciones de este Dios en los diferentes pueblos. Si ellos estaban en un pueblo, ahí levantaban un Baal, y por eso encontramos nombres mixtos, porque le ponían el nombre del Baal más el nombre del pueblo. Y encontramos, por ejemplo, nombres como Baal Berit, encontramos nombres como Baal Meón, encontramos nombres como Baal Peor, porque ellos en cada pueblo representaban un Baal y entonces ponían el nombre del Baal más el pueblo donde estaban, o la comunidad donde estaban, o las tribus donde estaban. ¿Qué más destruyó este hombre de Dios? Las imágenes del sol. Mira, hermano, y es importante todos estos detalles. No sé cuántos de ustedes han leído la Biblia completa en un año. Hay algunos libros en los que nosotros entramos que
realmente tenemos que leerlo a las 5 de la mañana, porque si lo leemos en la noche nos dormimos. Hay muchos nombres, muchos números, nombres extraños que no entendemos y que nos causan a veces cierta pesadez. Pero cada cosa que está ahí, hermano, Dios lo puso en su palabra con un propósito especial. Era necesario que toda esa genealogía esté en la Biblia para que el pueblo de Dios pueda recordar de dónde venía, de dónde Dios lo sacó y las reformas que tenía que hacer. No nos sorprende, hermano, la decadencia espiritual en la que vivía el pueblo. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la segunda reforma el hallazgo del libro. El libro tenía cientos de años guardado en el templo, cogiendo polvo, y el pueblo entonces, hermanos, se volcó a la idolatría. Eso nos dice a nosotros en este tiempo, hermanos, que si nosotros no estamos desarrollando una vida devocional diaria, escudriñando la palabra de Dios diariamente, no podemos ser cristianos victoriosos, porque no nos hace cristianos fructíferos venir a la iglesia a un culto. Cualquiera puede hacer eso. La reforma espiritual se da en el creyente a medida que se mete sinceramente con Dios en la lectura de la palabra. ¿Por qué le digo la lectura de la palabra, hermanos? Porque la lectura de la palabra hace que nosotros nos apartemos del pecado y lo confesemos. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Así que si estamos llenos de la palabra de Dios, el pecado en nuestra vida no puede ser tolerado. No puede ser tolerado. Si nosotros estamos jugando con el pecado, es porque hemos hecho lo que hizo el pueblo de Israel, los reyes de Israel, que la ley de Dios la guardaron en el templo. Cambiaron la gloria de Dios, como dice Romanos 1, por lo creado, por las cosas de la tierra. El pueblo, mire hermano, es increíble. Lo mismo que estaba hablando Pablo en Romanos, es lo mismo que estaba haciendo este pueblo. Abandonaron la palabra de Dios, la guardaron, quitaron los sacerdotes que eran puestos por Dios, y ellos levantaron sus propios sacerdotes que le digan lo que querían escuchar. Ahí es que se levanta Malaquías, ahí es que se levanta Jeremías y comienza a decirle: así dice Jehová. Pero aún, mire hermanos, cada rey, en cada época, que de cada rey, Dios levantó profetas de él para que amoneste a los reyes, amoneste a los sacerdotes. Pero ellos, hermano, decidieron seguir su camino, decidieron seguir en su vida de pecado. Por eso cuando leemos Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, aquellos que hicieron reforma, aquellos que dicen: Señor, he pecado, me arrepiento, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo más adelante que ellos amaron, la luz vino, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos míos, amados hermanos míos, no juguemos a ser cristianos, no juguemos a ser cristianos. Por favor, no se distraiga en la vida de este mundo. Juan dice: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Arrepintámonos de nuestros pecados, volvamos a Dios, hagamos reforma. Hermano, nada en este mundo puede ser más valioso que una vida consagrada a Cristo. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué va a hacer la Iglesia Bautista Betel, hermano, con estas palabras? Hermanos, ¿tiene usted, o hermano, tiene usted su Biblia guardada? Sáquela, sáquela.
Hermano, ¿ha descuidado usted su vida de oración? Vuelva a Dios en oración. Hermano, ¿ha descuidado usted su comunión con Dios? Vuelva. La buena noticia es que estamos a tiempo. La buena noticia es que podemos volver al Señor. Podemos ir a Él. El hijo pródigo, dice la palabra, que volvió en sí. ¿Cuántos en esta mañana pueden volver en sí de su vida trágica, de su vida lejos de Dios, de su vida sin propósito? ¿Cuántos hoy pueden volver en sí y decir: Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado cristiano, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero vuelvo a ti? Vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo, amigo. Vuelve a Cristo, hermano. Vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en esta hora. Tú estás luchando con el pecado. Cristo está cerca. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de tu reformarte. Hoy es el día de tu volverte. Ora ahí en silencio. Agacha tu cabecita y ora en silencio. Nadie te interrumpa, nadie te dirija, nadie te hable. Habla tú con tu Dios. Haz la reforma que tenga que hacer para que tú puedas levantarte y vivir una vida gozosa en Cristo. La tragedia más grande del hombre es cuando no quiere arrepentirse de sus pecados. La tragedia más grande del hombre es cuando hace caso omiso a las amonestaciones que Dios trae para su vida. No hagas lo mismo, hermano, en esta mañana. Señor, aquí está tu iglesia. Te presento cada joven que está luchando con pecado sexual. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan hacer reforma. Tú le has dado las herramientas para que ellos lo hagan. Pues solamente tienen que venir a ti, poner su pecado delante de ti, confesarlo, como decía Abel esta mañana, apartarse y volverse a ti en adoración. Perdónanos por olvidar tu ley. Perdónanos por dejar la Biblia en nuestra casa. Perdónanos por soltar nuestros hijos, porque ya nos cansamos. Perdónanos y danos fuerza para hoy, este día, hoy domingo 29, retomar nuestra vida con nuestros hijos, nuestra vida pastoral con nuestros hijos. Perdónanos, Señor, cada caballero que ha descuidado su puesto en esta iglesia, que ha relegado su autoridad a las mujeres de la iglesia, porque es más cómodo que ellas lo hagan por nosotros. Perdónanos y confórmanos a tu palabra. Aquellos que no están leyendo su Biblia diariamente, ayúdale, Señor, guíale, pon hambre para que diariamente puedan leer su Biblia. Perdónanos, Señor. Amén. Amén. Prometió nos llevar al eterno